Bueno, bienvenidos todos. Esta es la Casa de la Pasta del negocio de pastas acá en Mosquera. Vamos con la primera receta. Tenemos unas albóndigas de Boca Chico con una deliciosa espuma de yuca y berenjena ahumada. Tenemos acá el agua hirviendo, vamos a agregar un poco de sal, laurel, un poco de albahaca batida y un chorro de nuestro aceite de albahaca de Monticello. Todo esto para aromatizar la yuca. Este proceso más o menos va a tardar entre 35 y 40 minutos, por eso cortamos en rodajas la yuca para que se cocine más rápido. Cuando la atravesemos con un cuchillo y esté completamente suave, que ya se esté deshaciendo, la podemos retirar para después procesarla y hacer el cremoso. Con esta berenjena vamos a ponerla directamente sobre la llama, se nos queme prácticamente para generar el ahumado en su corteza. Le vamos a dar vuelta, vuelta, vuelta hasta que esté bien quemada y después la vamos a llevar a una bolsita de plástico para que la piel suavice y se pueda retirar sin problema. Entonces vamos a agregar acá el Boca Chico, un chorrito de aceite de albahaca de Monticello, vamos a agregar un poco de sal y vamos a finalizar con un toque de pimienta, lo vamos a procesar. Vamos a sacar un poco del resultado. Bueno, ya tenemos la yuca cocinada después de unos 40 minutos. Agregamos la berenjena, que ya la ahumamos, le retiramos su piel y la cortamos en cubos. Agregamos suero, agregamos leche, un poco de sal agregamos y un poquito de pimienta. También un poco del caldito donde se hizo la yuca. El proceso fundamental para la espuma es colar, agregar un poco más de líquido que quede muy sedoso y lo mandamos para el sifón. Vamos a agregarle un poco más de leche de coco que vamos a utilizar en el sofrito y un poco también del agua de la cocción. Listo, entonces lo que vamos a hacer es soltarlo un poco para que no esté tan espeso. Si no tienen un sifón en la casa, simplemente hacen el puré tal cual lo estoy haciendo en este momento. Lo que vamos a hacer es dejar el sifón en una olla que tenga agua más o menos hasta acá y un agua caliente para mantener caliente el sifón al momento de servir. Cortamos en trozos, miren que el aguacate está muy tierno. Cortamos un poco de limón y ese zumo de limón nos va a dar mucho sabor. Agregamos un poco de pimienta, un poco de sal también, un poco de aceite de oliva, el limón y ya lo tenemos. Listo, entonces ahora vamos a hacer el hogado con el cual vamos a acompañar nuestras albóndigas de Boca Chico. Listo, y nuestro cremoso de yuca y berenjena. Es muy fácil, vamos al paso a paso. Con la cebolla agregamos el ajo y después agregaríamos el tomate. Y con el tomate le vamos a dar muy buen color y muy buen sabor con nuestra sazón de culantro y achiote de Badía. Agregamos un poco de la leche de coco y esto nos va a ayudar a darle muy buen sabor, muy buen color y una muy buena textura. Vamos a hacer el paso a paso de cómo vamos a pasar nuestras albóndigas de pescado por la miga de pan o por la harina. Recomendamos que fritemos de a una en una porque si no, si agregamos 2 o 3 vamos a bajar mucho la temperatura del aceite y no vamos a generar esa costra, sino que la albóndiga va a absorber todo ese aceite y no nos va a quedar un buen resultado. Mucho cuidado. Y terminamos con unos pétalos de siempre viva y unos brotes comestibles. Ya tenemos el plato terminado, es un plato muy interesante, es un plato que rescata toda nuestra gastronomía, es un plato que ustedes pueden perfectamente practicar en la casa. Esto, que lo disfruten y un abrazo.
Vamos con la próxima receta. Tenemos acá un delicioso pollo a la parrilla con unas manzanas criollas, con durazno y con pera en un aderezo de Orosur. Delicioso, vamos al paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena en rodajas. Listo, las vamos a dejar en sal un rato para quitarles el amargor. Las vamos a marcar por lado y lado en el sartén para generar mucho sabor, mucho color. Vamos a hacer nuestro pequeño aderezo que le vamos a hacer a las frutas. Vamos a agregar un poco de limón, un poco de azúcar morena y vamos a revolver muy bien. Listo. Ahora vamos a agregar un poco de mantequilla con un poquito de aceite para que no se nos quemen, para que se derrita. Y acá vamos a marcar nuestras frutas. Agregamos un poco de miel, un poco de zumo de limón, unas hojitas de Orosur. Hay que tener cuidado que son muy aromáticas. Un poquito de nuestra salsa Monticello. Mezclamos y finalizamos con un poquito de pimienta. Este es la vinagreta o el aderezo con el que vamos a bañar toda la preparación, las verduras, las frutas, nuestra proteína. Vamos a agregar un poquito de mezcla italiana de Badia, todo eso para generar un muy buen aroma, un poquito de sal. Es indispensable tener un sartén a muy buena temperatura para sellar muy bien nuestra proteína, que los jugos no se nos vayan a salir. Vamos a poner una camita de berenjenas por acá, de las que marcamos al principio. Vamos con las frutas. Bueno amigos, este es el final del plato, este es el resultado. Es un plato muy vistoso, tiene mucho sabor, tiene mucho contraste. Espero lo practiquen en casa, es una receta muy fácil, es una receta muy práctica y pues se sale uno un poco del molde, ¿vale? Que lo disfruten. Bueno, ahora tenemos una receta dulce deliciosa, una torta de quinoa. Aquí vamos a tener productos Ancestral Doria, delicioso, es un producto que es muy versátil y aquí lo vamos a tener en una preparación dulce. Primero que todo, una batidora, agregamos primero el huevo, después agregamos el azúcar, después del azúcar va el aceite. ¿Cuándo vamos a agregar el aceite? Cuando el huevo y el azúcar tengan una textura bastante cremosa, entonces vamos agregando el aceite poco a poco. Después del aceite agregamos poco a poco la leche. Cuando tengamos una mezcla homogénea, vamos con los secos. Agregamos la harina de quinoa, harina de trigo, un poquito de polvo de hornear. Levantamos y esta es la textura de la torta. Está lista ya para llevar a molde. Luego de montar el molde, lo llevamos a un horno precalentado entre 180 a 200 grados, más o menos unos 25 a 30 minutos dependiendo del grosor de la torta. Ya después de retirar de horno, lo dejamos reposar unos minutos y ya lo acompañamos con la salsa que tenemos de mango y chía de Doria. Que lo disfruten y un abrazo.